Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 2, correspondiente al día 2 de julio de 2020. En esta sesión vamos a iniciar ya la parte eh, más reciente de nuestro curso. Vamos a tratar temas ya mucho más actuales de los que hemos estado tratando, superando ya la Revolución Mexicana. Y por supuesto, la historia del siglo XX mexicano no se podría entender sin la existencia de pues sí, de un factor que es tan determinante para la historia de México que hoy en día, pues no se le podría concebir. Incluso la política mexicana no se puede concebir sin este factor, que es el Partido Revolucionario Institucional, el, el el llamado PRI, que todos conocemos, que todos en México le tenemos cierto tipo de animadversión. Bueno, pues tenemos que hablar forzosamente de este periodo y de cómo se conformó el llamado Partido Revolucionario. Comenzar diciendo que la Revolución Mexicana termina de una manera bastante extraña. Es un extraño juego de las sillas, esta última parte de la Revolución Mexicana, ese periodo 1917-1920, en el que finalmente en 1920 Villa deja las armas y se le da la hacienda de Canutillo. Ese periodo en el cual pues Venustiano Carranza tenía la presidencia, había sido ya ahora sí nombrado presidente constitucional, se había elaborado la nueva constitución y se puede decir que es el momento en el cual comienza el proceso de pacificación después de la revolución. Es un periodo bastante interesante, pero lo más extraño de este periodo es que es un, como ya lo dije, juego de las sillas, porque entre Venustiano Carranza y Obregón mandan matar a Zapata. Zapata es asesinado, como ya todos lo sabemos, el 10 de abril de 1919, aquí en Morelos, precisamente, que él era oriundo de Morelos. Y en el caso de Villa, se logra que depongan las armas, ¿sí? Se le da una hacienda, se le da eh, ciertas facilidades por haber sido parte de la revolución, pero ahora sí que sacándolo ya de la jugada. Y quedan entonces Carranza y Obregón. Venustiano Carranza es el presidente de la República, acumula el poder y comienza a forjar las instituciones de, de ese momento, a tratar de reconstruir las instituciones que existían en el México anterior a la revolución, tratar de reconstruir el sistema de justicia, las cámaras, diputados, senadores, etcétera, con relativo éxito, pero también es víctima de de un golpe de Estado, si se le puede decir así, porque Venustiano Carranza es asesinado en 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla, en un viaje que él estaba haciendo hacia Veracruz, estaba ya saliendo hacia Veracruz porque había ya intenciones de volver a tomar el poder, de volver a tomar las armas por parte de algunos grupos revolucionarios. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues es asesinado. Es de hecho el único presidente que ha sido, que ha muerto en el cargo de presidente de la República, es, eh, es Venustiano Carranza. Y a la muerte de Venustiano Carranza comenzará un proceso
de conformación y de institucionalización de la revolución. Álvaro Obregón es electo presidente en el año 1920 y asume la presidencia. En ese tiempo el periodo presidencial era de 4 años y entonces asume la presidencia Álvaro Obregón en el año 1920, justo hace 100 años, y comenzará entonces la idea de forjar instituciones de la revolución y de que ya la etapa armada de la revolución ha terminado. Reitero, algunos grupos revolucionarios fueron dejando las armas hasta 1920. Comienza la presidencia de Obregón en 1920 para el periodo 2024. Interesante porque después del periodo de Obregón, en 1924, es electo presidente de la República un señor que se llamaba Plutarco Elías Calles, y del cual tenemos que entender que la piedra angular del Partido Nacional Revolucionario va a ser precisamente Plutarco Elías Calles. No, no lo pronuncié mal, no lo dije mal, dije Partido Nacional Revolucionario, que es algo así como el abuelito del PRI, pero con características muy especiales que ya vamos a comentar en un momento más. Plutarco Elías Calles asume la presidencia y durante su gobierno hay una política anticlerical. Por un lado, comenzará una política anticlerical contra la Iglesia Católica, sobre todo, y en general contra los cultos religiosos, porque sí les tenía algún tipo de animadversión. Pero en un país en el que en aquel entonces el 90% de los mexicanos era católico, pues fue contra la Iglesia Católica, principalmente. Y en su periodo se creará el Banco de México, lo que hoy conocemos como el Banco de México es algo tan natural para nosotros pensar en el Banco de México, pues no existía en esas épocas. Ustedes pueden buscar por ahí en internet, hay inclusive existen fotos de estos billetes que se usaban en la época de la Revolución. Hay uno muy curioso que se llama Dos Caritas, eh, que en la época 1915-1916, esos billetes se, se expedían por cada gobierno de cada estado. Cada estado, cada fracción revolucionaria tenía su propio dinero y entonces pues no sabía uno qué dinero sí valía y qué dinero no valía. Y es entonces cuando se crea el Banco de México. Este Banco de México, que es a partir de entonces el único encargado de la impresión y la repartición de los billetes y de la acuñación de moneda, que esa sí estaba a cargo de la Casa de Moneda de México, pero ahora se institucionaliza también en el Banco Central, que es el Banco de México. Importante comprender esto porque esa va a ser una de las piezas fundamentales de los gobiernos priistas que van a seguir durante los casi 70 años que dura el priismo en México. O bueno, el periodo de gobiernos priistas, porque todavía el PRI existe a la fecha. Pero el detalle es que Plutarco Elías Calles crea este Banco de México, es una de las principales instituciones que él crea y se preocupa en crear un banco central. Importante, ustedes no pueden ir al Banco de México a abrir una cuenta bancaria, no. El Banco de México es un banco central, es un banco de bancos, por decirlo así. Es el banco que rige a todos los demás bancos que hay en el país. Por si no lo conocen, la mañana de ayer, 1 de julio, se dio a conocer la noticia de que Banco FAMSA quebró y que, bueno, pues este banco va a liquidarse, a ser liquidado
y que va a tener injerencia ahí, por supuesto, el Banco de México y también el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, que es el hijo del FOBAPROA, de lo que vamos a platicar dentro de algunas clases cuando platiquemos sobre el FOBAPROA y todos estos asuntos, pero basta decir que no podría ser esto una realidad y no podría ser así si no existiera un banco central, un banco que rige a todos los demás bancos. Entonces, de algo de lo que se preocupará, por supuesto, eh, Plutarco Elías Calles es del sistema financiero mexicano y también de crear un partido revolucionario, ¿sí? Ojo, se preocupa de crear un partido revolucionario que nace en el año 1929, este Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué se preocupa de esto? ¿Y cuál es la diferencia entre el PNR, el PRM y el PRI? Primero decir que los tres partidos son sucesores, ¿sí? Primero fue el PNR, luego fue el PRM y luego fue el PRI. Pero hay una diferencia notable entre el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana y luego el Partido Revolucionario Institucional, ¿sí? Los dos últimos partidos, el PRM y el PRI, son más parecidos entre sí, pero el PRM tiene una notable diferencia. Y esta notable diferencia es que fue un partido político creado para estructurar todo el aparato gubernamental a favor de una persona. No, no de una persona genérica, sino una persona con nombre y apellido que era Plutarco Elías Calles, ¿sí? Cuando Plutarco Elías Calles asume la presidencia, se da cuenta de que puede controlar todo si logra generar un partido político que le permita a él poner y quitar gobernadores, poner y quitar diputados, poner y quitar alcaldes, y como no está permitida la reelección, porque la nueva constitución ya no permite la reelección, y como además él sabe que va a ser una mala decisión política querer reinstaurar la reelección en México después de la revolución, pues que le permita a él poner a una persona en la presidencia y mover los hilos detrás de esa persona. Así, bueno, nacerá el llamado eh, Partido Nacional Revolucionario, que además asume los tres colores de la bandera nacional, verde, blanco y rojo, tan característicos, y en su semicírculo, en su círculo completo, perdón, dividido en tres, PNR, Partido Nacional Revolucionario. Vamos, el logo del PRI aparece ahí, ¿sí? Es el abuelito del PRI, pero con algunos notables cambios, ¿sí? Algunas notables diferencias que después van a ser, en cierto modo, corregidas o en cierto modo aumentadas. Una de ellas, lo que yo acabo de mencionar, la facultad, decía, decía el doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse, que existían una serie de facultades metaconstitucionales del presidente de la República. Es decir, que no estaban en la Constitución, pero que en la práctica las ejercía. Y una de ellas, que es yo creo que la más notable, era una que nace con Plutarco Elías Calles y es la posibilidad de nombrar directamente a su sucesor, lo que podemos denominar la dedocracia, que es que con su mágico dedo el presidente de la República escoja quién va a ser el próximo presidente de la República. Así de sencillo. Esa es una potestad muy interesante porque se da en el periodo del PNR y se hereda al PRI,
se hereda hasta el PRI, incluso hace 2 años, cuando todavía estábamos en la duda de la elección del 2018. Ustedes recordarán, o quizá no se acuerdan, quizá no lo supieron, pero pueden buscar periódicos de la época, de hace 2, 3 años, cuando el presidente Peña Nieto decide darle su espaldarazo a José Antonio Meade y en una conferencia de prensa en Los Pinos se para el señor presidente Peña Nieto y dice, eh, le deseo el mayor de los éxitos a José Antonio Meade y casi casi echándole todas las flores del mundo, porque era en ese momento el llamado destape de quién iba a ser el próximo, ¿no? La cuestión es que pues ahí no resultó electo José Antonio Meade en la elección del 2018, pero hubo incluso mucha expectativa de quién iba a ser el tapado y de que realmente sería José Antonio Meade el tapado para la presidencia de la República. Pues eso es algo, una práctica que nace aquí. Plutarco Elías Calles sabe perfectamente que no puede, por simple eh, lógica, reelegirse a la presidencia de la República. Incluso sabe que no lo puede hacer por los eventos que van a pasar en el año de 1928. Sucede algo muy curioso. En 1928 se reforma la Constitución mexicana para permitir la reelección del presidente de la República. Y en la elección resulta electo Álvaro Obregón, quien había sido presidente de 1924, perdón, de 1920 a 1924, para el periodo 1928-1932. Y entonces, al reformarse la Constitución mexicana y al darse esta reelección, pues hay cierto grado de inconformidad. Pero bueno, el que resultó electo pues era un caudillo todavía de la revolución y es asesinado el 17 de julio de 1928 antes de asumir el cargo, ya, ya siendo presidente electo, pero antes de asumir el cargo de presidente de la República, es que Álvaro Obregón es asesinado y eso obliga a Plutarco Elías Calles a pues ejercer su mágico dedo para nombrar a Emilio Portes Gil como el próximo presidente de la República. Ahí fue electo como presidente interino. Y es a este periodo entre 1924 y 1936, poco más de 10 años, que se le conoce como el Maximato. Plutarco Elías Calles se nombraba o se llamaba el jefe máximo de la revolución y precisamente por eso es por lo que se le llama Maximato. ¿Sí? Ese periodo entre 1924 y 1936, en el que Plutarco Elías Calles acumulaba en su persona el poder. Y lo hace en gran medida a partir de este Partido Nacional Revolucionario que surge en 1929 y cuya finalidad última es que haya una estructura de poder directamente a favor de Plutarco Elías Calles. No de un sujeto indeterminado. No, 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 no. No como va a pasar en los otros dos partidos. ¿Sí? La diferencia notable es esa. El PNR era una estructura de Plutarco Elías Calles para Plutarco Elías Calles y que cuando Plutarco Elías Calles pierde poder, se desmorona. Y el partido que le sucede, que es el Partido de la Revolución Mexicana, creado por Cárdenas, ya tiene una estructura más bien de tipo sindicalista y ya su intención es mantener en el poder al presidente de la República, sea quien sea. Sea quien sea el presidente de la República, el PRM y posteriormente el PRI tendrán como estructura principal mantenerlo en el poder, ¿sí? Pero
Ahí sí ya no tiene nombre y apellido quién es el titular de ese poder. Inclusive podemos decir que ya en los años más avanzados del PRI, ya en los 70s, los 80s, es una especie de pacto tácito que el presidente de la República tiene todo el poder en su persona durante 6 años, pero tiene que entregárselo a otro después de 6 años, ¿sí? Que no se va a reelegir, que es obvio que no se va a reelegir y que tiene que durar sus 6 años y al final tiene que entregar ese poder y esa estructura a su sucesor, a quien habrá de elegir con el dedo. Esto es muy importante porque ya surge aquí esta facultad metaconstitucional y va a ser muy notoria en, en uno de los momentos del maximato. Pues bien, en 1930 asume la presidencia Emilio Portes Gil en sustitución de Álvaro Obregón, que había sido asesinado, ¿sí? En 1928, perdón. En 1928 asume la presidencia Emilio Portes Gil. Y esa presidencia es de tipo provisional, de tipo interino más bien. Él era presidente interino de la República, pero quien ejercía en la práctica el poder era Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y su obligación de Emilio Portes Gil era convocar a nuevas elecciones. Y obviamente sería Plutarco Elías Calles quien nombrara a ver a quién iba a ser el próximo presidente, pero tenía que haber elecciones, ¿sí? A la elección de 1932 se presenta Pascual Ortiz Rubio por parte del PNR y por el partido antireeleccionista que había fundado Madero en aquellos años, se presenta José Vasconcelos, un intelectual que había sido rector de la UNAM y que además es quien le da el escudo y el lema a la UNAM, ese lema tan característico de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, ese lema se lo da eh, José Vasconcelos a la Universidad Nacional. Y vamos, José Vasconcelos era una persona sumamente popular y quizá era así como que lo obvio que la gente iba a elegir, pero resulta que pues fue electo Pascual Ortiz Rubio en 1930. ¿Sí? En la elección de 1930, pues es Pascual Ortiz Rubio quien asume la presidencia de la República para descontento general. Y cosa muy curiosa es que ya es en este momento en que se extiende el periodo presidencial a 6 años y entonces ese periodo tenía que terminar en el año 1934. La elección de Pascual Ortiz Rubio como presidente de la República pues provoca que Plutarco Elías Calles siga ejerciendo el poder de manera indirecta. Incluso Plutarco Elías Calles era dueño de una serie de casinos y una serie de hoteles a lo largo y ancho del país, lo que conocemos aquí en Cuernavaca como el Costco y el Mega de la Selva, ¿sí? Pues antes de que fuera un centro comercial, eso eran unos terrenos con unas construcciones abandonadas de hace muchos años, a lo que se le conocía como el Casino de la Selva. Ese Casino de la Selva era propiedad de Plutarco Elías Calles. Pues bien, Pascual Ortiz Rubio, derivado de las tantas presiones ejercidas por el poder fáctico de Plutarco Elías Calles, se ve obligado a renunciar en el año 1932. Asume entonces la presidencia
interina Abelardo L. Rodríguez, quien va a terminar este periodo presidencial. Y entonces tenemos ahí a la trilogía, los tres presidentes que fueron durante el maximato, los presidentes manipulados por Plutarco Elías Calles, que son Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, y Abelardo Rodríguez, de 1932 a 1934. En este periodo no hay así como que mucha estabilidad, pero reitero, se había logrado la cuestión económica, se había logrado en la cuestión económica tener un banco central por primera vez en muchos años, y hay una terrible cruzada contra la Iglesia Católica y que además provoca que sectores católicos se levanten en armas contra el gobierno federal. Es la llamada Guerra Cristera, porque había la intención de fundar una iglesia mexicana del Estado, de romper con esta idea del Estado laico, vamos, que tanto se había manejado durante la Revolución, pues desaparece un poco esta idea y más bien se pretendía que hubiera un Estado que controlaba también a la iglesia. Reitero, por ese motivo es que se conoce a este periodo como el Maximato. Notable diferencia cuando Plutarco Elías Calles decide elegir como pues como el nuevo presidente de la República a Lázaro Cárdenas del Río en el año 1934. Lázaro Cárdenas también había peleado en la Revolución y era general, general del ejército mexicano. Es a la fecha recordado el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, al que le vamos a dedicar una sesión dentro de 8 días. Vamos a hablar precisamente del cardenismo, de, de ese periodo, de, bueno, a él se le conoce, sí, como el general Lázaro Cárdenas, pero también eh, por, este, por este nombre como el Tata Cárdenas, por una sencilla razón. Con total diferencia, con una total y absoluta diferencia, Lázaro Cárdenas es probablemente uno de los presidentes más queridos de México. Em, todos los presidentes que hemos tenido en México han pasado por el gris o por el negro, pero muy pocos han logrado convertirse en presidentes muy queridos por la gente. Y solamente hay quizá dos que durante su mandato fueron queridos por la gente y además posteriormente fueron queridos por la gente. Y uno de ellos es Lázaro Cárdenas y otro es Adolfo López Mateos. Ya platicaremos en sucesivas clases de López Mateos, pero con mucha diferencia es Cárdenas quizá el presidente que más ha sido querido durante su gestión, ya veremos por qué, y también posteriormente a su gestión tendremos que se aprecia mucho el trabajo y la forma de gobernar de Lázaro Cárdenas. Pero quizá una de las razones por las que Cárdenas es tan querido es porque Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la República y un tiempo después decide deshacerse de Plutarco Elías Calles, lo manda al exilio y comienza una serie de políticas públicas en pro del pueblo, en general en pro del pueblo mexicano, políticas que son muy interesantes, además, y obviamente
Lázaro Cárdenas pasa a la historia porque además es el único periodo presidencial en el que la balanza de pagos en México estaba estabilizada, en que México no importaba cosas, producía lo que consumía, había un autoconsumo y un manejo muy sano de las finanzas públicas, como ya veremos en la sesión próxima. Reitero, pocos presidentes han logrado ser queridos durante su periodo y además pasar a la posteridad todavía siendo queridos por las sucesivas generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos otros casos de presidentes que sí han sido queridos durante su periodo, como es el caso de Carlos Salinas de Gortari, pero que después de su periodo, pues se convierten en los más odiados, ¿no? El caso Salinas de Gortari, o presidentes que se ha valorado su actuación, pero ya hasta después que dejaron el cargo, como es el caso de Ernesto Zedillo. Ya lo platicaremos un poco más adelante. Pero a lo que voy es que al final de este periodo, del Maximato, llega el periodo de Cárdenas, quien decide no someterse a Plutarco Elías Calles y asumir él el gobierno federal y además iniciar un proceso de transición de los gobiernos militares hacia los gobiernos civiles, porque el sucesor de don Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, va a ser el último presidente militar, ¿sí? Ya lo platicaremos porque la próxima sesión vamos a dedicar a estos dos presidentes del llamado periodo cardenista, el propio Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que en conjunto podrían formar ese periodo, ese primer periodo del partido de la Revolución Mexicana, en el cual ya no es una persona, sino una institución. La revolución por fin se institucionaliza y que nacen las grandes instituciones del momento. Importante entender ahora que estamos comenzando a hablar del priismo y de todo esto, que a veces se ha satanizado al PRI, ¿sí? Yo, como ustedes lo sabrán seguramente, yo no soy partidario de ningún partido político y mucho menos del PRI, menos del actual. Pero reconocer que en este periodo el Partido Nacional Revolucionario primero le da estructura al Estado y después el Partido de la Revolución Mexicana lo dota de instituciones y dota a esas instituciones de una política de bienestar social muy interesante porque es cuando nacerán instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, que hoy podemos nosotros decir, bueno, es que el Seguro Social es lo peor que existe. Sí y no, porque el sistema de seguridad social que tiene México es quizá uno de los mejores de América Latina. De hecho, es por esa razón que México es la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Pero además, que esas instituciones en sus orígenes eran muchísimo más eficientes de lo que son actualmente. Que realmente podemos nosotros decir que en sus inicios el Seguro Social representaba la excelencia como sistema de salud y como sistema de seguridad social, porque es un concepto más amplio. La seguridad social no es únicamente salud, no son únicamente hospitales o clínicas. Ya veremos en un tiempo más, en la próxima sesión, qué más incluye e incluía la seguridad social en aquellos entonces y claro, que por lo tanto la seguridad social en México se va a considerar en esa época una de las mejores, incluso del mundo. Pero reitero, lo vamos a comentar en la próxima sesión. Voy a poner en la plataforma un par de preguntas que me gustaría que pudieran ustedes contestar, porque también dejé a través de la plataforma un ensayo desde la semana pasada
Les recuerdo, por favor, ese ensayo es derecho a examen. Para que puedan tener derecho a examen tienen que hacer la lectura y entregar el ensayo y tiene que ser con las características que se les pide. En la plataforma dice cuáles son y también en en la página de Facebook les indiqué las especificaciones de los ensayos. Esas especificaciones aplican para todos los ensayos. Entonces, por favor, traten ustedes de ceñirse a esas indicaciones. Bien, muchas gracias, que tengan un excelente día.